la actualización con lo que es la actualización de el manejo de la viruela del mono. Doctor Salomón, muy buenos días. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Un momento, por favor, mientras preparo compartir la exposición. Sí, doctor, y estaré realizando la presentación. Muy buenos días con todos los participantes. Los saludamos desde la red Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de esta importante telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 9 de noviembre del 2022, actualización en el manejo de la viruela del mono a cargo del doctor Salomón Durán Velasco, jefe del equipo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles, Raras y Huérfanas, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, invitado por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Muy buenos días, doctor Salomón. A los participantes los invitamos a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el canal del Zoom, del canal del chat del Zoom, y de utilizar el mismo mecanismo al finalizar la ponencia para poder realizar las dudas, preguntas y o inquietudes que tenga respecto al tema tratado el día de hoy. Bueno, entonces, buenos días con todos. Vamos a hablar sobre la prevención y manejo de los pacientes afectados por viruela del mono. Esto es una actualización de la norma que salió publicada hace más o menos 2 meses. Y esta actualización tuvo que hacerse dado de que debemos tener en cuenta que viruela del mono es una epidemia muy poco conocida, ¿no? Había habido pocos casos en algunos países europeos y Estados Unidos y no conocíamos su comportamiento y epidemiología. Entonces ahora, con la experiencia ya de datos peruanos, se ha tenido que cambiar la norma ante la nueva evidencia pues, que había en el país. Soy Salomón Durán Velasco, soy médico infectólogo, trabajo en la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del Ministerio de Salud. Vamos a iniciar, doctor, cuando usted guste, por favor. Sí, ¿me están escuchando? Sí, doctor, hay un buen retorno y hay imagen en pantalla. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a esta exposición de prevención y manejo de los pacientes afectados por viruela del mono. Esto tiene que ver con la resolución ministerial número 776-2022 MINSA, que es una actualización de una norma emitida hace aproximadamente 2 meses. Soy Salomón Durán Velasco, trabajo en la DIGIEPS, en el Ministerio de Salud.
Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es conocer cómo se transmite esta enfermedad. Esto es importante porque si sabemos cómo se transmite, entonces también vamos a saber cómo se previene la enfermedad. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que esta enfermedad se transmite a través del contacto directo con las lesiones de la piel. Es decir, esa es la vía más frecuente de transmisión. Es la vía eh, que generalmente eh, se ha visto que es la forma como relatan los pacientes que tenemos que se han contagiado, ¿no? Es cierto, puede ser de que se contagie de otras formas, pero las relaciones sexuales es la vía más importante. Eso deben tenerlo en cuenta. Lo cual no quiere decir que sea la única vía. Tenemos niños contagiados, por ejemplo, y los niños se han contagiado en su domicilio. De repente uno de los padres o un familiar estuvo con viruela del mono, este chiquitito durmió con la persona, ¿no? O tuvo un contacto muy estrecho y se contagió. Pero esta es inusual, no ocurre con mucha frecuencia. ¿Dónde está el virus? El virus está acá, en la piel, en las heridas ocasionadas por viruela del mono, y también en la boca y la garganta, la nariz y la garganta. Entonces, también teóricamente es posible que en las secreciones orales o nasales tengan el virus y pueda ser posible que contagie a la persona. Otro modo de contagio es a través de objetos contaminados. Eso también se ha descrito, pero es bastante improbable, pero es posible que sea, ¿no? Estamos viendo tantos casos que ya estamos viendo los casos raros y también se puede ver un caso raro en el cual se haya contagiado por un objeto contaminado. Otra de las vías de transmisión que no debemos olvidar jamás es la forma en la cual una mujer gestante contagia a su niño que está en el útero. Si ocurre en el primer y segundo trimestre, lo que va a ocasionar aquí es abortos. En el tercer trimestre, aparentemente la barrera placentaria es más eficaz y ya es más difícil que el niño se contagie. ¿Cómo ingresa el virus? El virus ingresa a través de la piel no intacta y de las mucosas oral, rectal y uretral. Ténganlo en cuenta eso. ¿Por qué? Porque hemos visto casos, por ejemplo, en el cual si la persona es homosexual activo, se contagia, tiene lesiones en la uretra. Y si es pasivo, tiene lesiones en la vía rectal. Entonces, las mucosas son la vía de entrada de este virus y durante las relaciones sexuales. Aquí hay unos dibujos de animalitos. Esto ocurre solamente en África. En África hay animales, especialmente roedores, que son portadores del virus y contagian accidentalmente al ser humano y a los monos. Entonces, este de viruela del mono es un nombre mal puesto, ¿no? La OMS está pensando ya cómo cambiarle el nombre, porque en realidad los monos no tienen nada que ver en esa transmisión. Ellos también son contagiados accidentalmente por estos roedores. En las Américas y en Europa no existe transmisión zoonótica. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque me lo han preguntado varias veces en las capacitaciones que hago con personal de salud. No existe transmisión zoonótica en las Américas ni en Europa. Entonces, los monitos que están en nuestra selva no tienen nada que ver con esta enfermedad. Ahora, esto es un problema porque, por ejemplo, en Brasil, en Río de Janeiro, la población empezó a matar monos pensando que son monos en los contagiados y no tiene nada que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos comunicamos con el público. ¿Cuáles son las características epidemiológicas de los casos de viruela del mono en el Perú? Esto es clave porque si yo voy a diagnosticar, ustedes saben que en infectología
La epidemiología juega un papel muy importante, sumamente importante. Entonces, yo soy un médico, digamos, infectólogo, y yo cuando enfoco a un paciente, le pregunto de dónde viene, cuáles son sus características epidemiológicas, y de acuerdo a eso, yo me acerco al diagnóstico. Entonces, ¿cuáles las características epidemiológicas de los pacientes que se están contagiando de viruela del mono en el Perú? ¿Cómo se caracterizan? Y para esto me sirve este cuadrito. Está un poco atrasado de la semana 38, ya estamos en la 43, me parece, pero nos sirve como ejemplo. Miren, ve. Sexo, 98.3 masculino, o sea, la mayor parte son hombres. Grupo etario, 32 años, o sea, son hombres y jóvenes, ¿no es cierto? O adultos jóvenes. La mayor parte, miren, el 57% tiene VIH. Miren qué interesante, o sea, es un hombre joven y la mitad de ellos tiene VIH. Y miren otro detalle, el 69%, o sea, casi el 70%, son hombres que tienen sexo con hombres, o sea, HSH. O sea, es varón, joven, HCH, y la mitad de ellos tiene VIH. Ese es el perfil epidemiológico del paciente con viruela del mono. Entonces, si entra a mi consultorio un joven, varón, con tendencia homosexual o es homosexual, y tiene lesiones en la piel, entonces yo digo, ah, este calza, ¿no? Este puede ser que tenga viruela del mono, o se me acerca el diagnóstico. Por eso les digo, en infectología la epidemiología es básica, clave. ¿Cuáles son las medidas preventivas comunitarias? Esto ha cambiado en esta norma, porque si ustedes leen la anterior era un poco más abierta, pero ahora sí es más clara. Es evitar el contacto físico, incluido el sexual, con personas que tengan lesiones en la piel. Esto es clave. Limitar el número de contactos sexuales, especialmente con parejas ocasionales. ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor cantidad de relaciones sexuales con parejas ocasionales, voy a tener más riesgo de contagiarme de viruela del mono. Y finalmente, el autoaislamiento en caso me aparezcan lesiones parecidas a la viruela del mono. ¿Qué actividades yo tengo que hacer en mi establecimiento de salud para tratar de cortar esta cadena de transmisión y manejar bien los casos? Entonces, yo debo hacer búsqueda activa y pasiva de casos. Mientras más rápido los detecto, menos posibilidad de contagio tienen estos pacientes, y con eso voy a lograr cortar la cadena de transmisión y evitar que aparezcan casos nuevos. Voy a hacer la identificación de casos probables. Vamos a ver cada uno de estos puntos con bastante detalle durante la exposición. La búsqueda pasiva de casos tiene que ver con que yo esté preparado. O sea, si yo estoy, digamos, soy médico de un 1-4, tengo mi consultorio, yo atiendo en las mañanas, digamos, yo debo estar consciente de que es posible, de que cruce esa puerta de mi consultorio un paciente pidiendo ayuda por lesiones en piel, y yo debo estar pensando, ah, lesión en piel, de repente puede ser viruela del mono. La búsqueda activa tiene que ver con que se deben organizar brigadas móviles urbanas por los diris y diresas, y estas brigadas móviles urbanas van a buscar a los grupos vulnerables, que son los hombres HCH, y los van a buscar para darles información, entregarles material informativo, colocación de material informativo, identificación de casos probables. ¿Dónde van a hacer esto? En puntos de encuentro, discotecas, saunas, bares, etc. Y también pueden ser lugares virtuales, o sea, chats de WhatsApp, de Telegram, o de aplicativos para encuentros, en donde nosotros vamos a dar mensajes preventivos promocionales. Entonces, la búsqueda, en resumen, es activa y pasiva. Y otro método de prevención clave es la vacunación. Ya empezó la vacunación este lunes,
se está haciendo en los puntos que se otorga Targa en todo el país. Y en esta primera etapa se está priorizando a la población con VIH y que tiene CD4 de menos de 200. Durante la exposición van a entender por qué. Porque ha habido en las redes sociales diciendo por qué están haciendo esta estrategia. Ahora, con esta exposición, ustedes van a comprender por qué se ha priorizado la vacunación en esta población con VIH que tiene menos de 200 CD4. Yo voy a identificar un caso probable por la clínica. Ustedes saben que toda enfermedad infecciosa se diagnostica por clínica. Los exámenes de laboratorio son exámenes complementarios. Entonces, y inclusive el PCR en este caso de viruela del mono es complementario. Si yo tengo un paciente que cumple con el perfil, además que tiene antecedente de contacto sexual con un caso y que aparece con lesiones en piel, pues el diagnóstico ya está hecho, ¿no? No es necesario más. Pero siempre pues tenemos la ventaja aquí en el Perú de contar con pruebas específicas para el diagnóstico. Mire, ¿cómo es la clínica de un paciente con viruela del mono? Estos son datos peruanos. Esta es una gráfica del CDC, es un poquito atrasada, pero nos sirve de ejemplo para demostrarles cómo son las manifestaciones clínicas. Exantema generalizado, 75 puntos, o sea, 2/3 partes de los pacientes tienen lesiones en piel. El exantema no es cualquier exantema, es un exantema vesicular. O sea, no es rash, es vesículas. Aparecen vesículas, pústulas y cosas, como vamos a ver. Y miren, ¿dónde está localizado? Ano genital 68%, o sea, más de la mitad, casi el 70%. O sea, no es cualquier exantema. Es un exantema que está localizado en región ano genital. Además, está acompañado de síntomas generales, miren. Fiebre, cefalea, fatiga, mialgia, dolor de garganta, escalofríos, etc. Miren qué interesante. O sea, es un exantema que se acompaña de síntomas generales. Pero cuidado, no todos tienen síntomas generales. Hay un grupito que no lo tiene. Ahora, proctitis, uretritis, lesiones en boca, no lo han puesto acá, pero también hay un grupito que lo tiene. Esta proctitis se manifiesta como dolor rectal y o sangrado rectal. Entonces ya sabemos cuál es la población clave. La población clave son varones, jóvenes, HCH, la mitad de ellos tiene VIH. Entonces esa es la población clave de viruela del mono y es a donde debemos enfocarnos cuando nosotros queremos diagnosticar. ¿Cuál es el curso clínico? Esto es interesante, hay algunos detalles. Primero que el curso clínico es prolongado, 3 semanas, 4 semanas. O sea, imagínense ustedes, varicela dura solamente 7 días, 10 días. Mano, pie, boca dura 5 días. Esta es una enfermedad larga. 3 semanas, 4 semanas. El periodo de incubación es largo también, 5 a 7 días, pero puede ser hasta 21 días. Hay una fase prodrómica, pero acuérdense de que no todos hacen fase prodrómica. Esta fase prodrómica es fiebre, lo que hemos visto en la gráfica, ¿no? Fiebre, cefalea, malestar general, escalofríos, etc. Y luego una fase eruptiva. En esta fase eruptiva, primero aparecen lesiones en boca, lo que se llama enantema. Y luego del enantema, inmediatamente después aparecen las lesiones en la piel. Las lesiones en la piel generalmente son pocas, están localizadas en región anogenital, en extremidades, puede también ocupar incluso tórax o cara, pero generalmente son pocas y muchas veces solamente están en zona anogenital. Esto es importante porque el paciente llega a tu consultorio y no ves nada, no ves ninguna lesión y tienes que preguntarle, ¿tienes heridas en la zona anogenital? Sí, sí, doctor, tengo, por eso he venido al consultorio. A veces también el paciente puede tener proctitis o uretritis, o ambos,
y no tener lesiones en piel todavía, porque van a aparecer después. A veces las lesiones también pueden ser en boca, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esto. Miren, estas son las características, esto ya lo hemos visto bastantes veces, no es necesario que yo se lo repita. Son lesiones que empiezan con máculas, luego va a pápula, vesícula, pústula y costra. Estas lesiones tienen características especiales, no son elevadas. Cuando aparece la costra es central en forma de cráter. La costra dura 3, 4 semanas. Hay que tener cuidado, las costras son contagiosas. Entonces, hasta que no caigan las costras, el paciente sigue contagiando. Ahora, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Así como, ¿se acuerdan ustedes cuando estábamos en la universidad? El profesor nos decía, a ver, ya, dime 3 causas de esta lesión exantemática vesicular con costra. Entonces, y nosotros no sabíamos, ¿no? Teníamos que sacar nuestro cuadernito y ver de interno. Yo tenía mi libretita, pues, ¿no? Donde tenía mis diagnósticos diferenciales, porque tenía médicos que venían y me preguntaban eso. Yo ya para evitar eso tenía mi libretita, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Acá en el Perú, varicela es igual la enfermedad exantemática vesicular que termina en costra. Pero varicela dura, como les dije, solamente 7 días, máximo 10 días. Enfermedad mano, pie, boca. También enfermedad vesicular, exantema vesicular que termina en costra y que también está en zona anogenital. Increíble, este mano, pie, boca sí está en la zona anogenital. Pero mano, pie, boca, acuérdense, desde chiquititos, es de edad preescolar. Ahí los atacan. No es de adultos jóvenes. Miren qué interesante. Herpes simple diseminado también, vesicular, que termina en costra. Herpes zóster diseminado también. Entonces, yo creo de que estos serían los 4 principales y en los cuales, si tú tienes la duda, pues tienes que recurrir pues al examen de laboratorio. Cuando tú tienes un caso, tienes que hacerle pues una historia clínica, ¿no? Ver sus antecedentes personales. Y un antecedente personal clave acá está en si tiene o no tiene VIH, porque de eso va a depender también el pronóstico. Los pacientes que se complican son los pacientes con VIH, especialmente los que no toman TARG. Entonces, por ahí también debemos nosotros enfocar. Cuando me enfoco a un caso, debo tener exámenes basales. Esto es importante. Acuérdense que viruela del mono no solamente ataca la piel. En los casos graves puede causar problemas de órganos. Entonces, debo enfocarme en hemograma, debo pedir plaquetas porque puede causar plaquetopenia, debo pedir una creatinina y un transaminasa. Y hay 2 detalles interesantes. Está muy relacionado a VIH, pero puede ser de que el paciente no sepa que tiene VIH. Porque si te lo dice, bueno, ya, pues tiene VIH, ¿no? Sí, doctor, yo tengo VIH, me atiendo en tal hospital y recibo mi TARG. Entonces yo ya sé que tiene VIH. Pero a veces no lo sabe. Entonces yo debo pedir un VIH, una prueba rápida para VIH. Y además hay bastantes estudios que han demostrado de que el 20% de los casos tienen sífilis. Entonces también debo pedir un BDRL, un PRPR. Luego debo valorar la gravedad. Entonces ya diagnostiqué el caso, bacán. Ya sé que es viruela del mono, recontra sospechoso. Ya sé de que es un varón joven, HCH, viene con lesiones en piel, en zona no genital, es un exantema vesicular, etc. Entonces ya por clínica ya lo identifiqué y por epidemiología. Excelente. He pedido sus exámenes de las basales, ahora debo valorar gravedad. ¿Es un caso leve? ¿Es un caso grave? ¿Tiene alguna complicación? Porque de eso va a depender cómo lo voy a manejar, ¿cierto? Ahora, veamos el perfil
de los pacientes que se han hospitalizado. Ya tenemos experiencia. En esta semana 39 había 93 pacientes hospitalizados. ¿Por qué se hospitalizaron? ¿Cuál fue la causa de la hospitalización? Miren, primerito, sobre infección bacteriana. Esto es importante. Proctitis, miren, proctitis, dolorosas, ¿no? Sangrantes. Balanitis, fiebre persistente. Lesiones faringes que impiden la deglución. Lesión ocular, miren, vean, lesión ocular. Ustedes saben que viruela del mono causa ceguera. Hay que tener cuidado en esto. Dolor en las lesiones, náuseas, vómitos, diarrea, absceso perianal. Estos abscesos son peligrosos. Este puede ser punto de partida de una sepsis, ¿no? Y miren, ¿quién se hospitaliza? El 76% VIH. Por eso les decía, los pacientes VIH tienen riesgo de complicarse. Entonces, eso es interesante. Miren, esto es bastante interesante. O sea, sobreinfección bacteriana es la primera causa de hospitalización. ¿Cuál es un caso leve o un caso severo? Un caso severo sería aquel paciente que tiene bastantes lesiones, más de 100 en la piel. Hay una relación entre el número de lesiones en piel y gravedad. Entonces, si hay más lesiones en piel, ustedes deben sospechar de que esto está complicado ya. Alteraciones en las pruebas de laboratorio, o sea, que tiene alguna complicación, como una encefalitis, una neumonitis, etc. El caso leve sería el que tiene menos de 25 lesiones en la piel y no hay alteración del laboratorio. En este caso leve, se va a su casa. ¿Qué complicaciones tiene viruela del mono? Miren, la primerita sobre infección de piel y partes blandas. Es la complicación más frecuente. Ya lo vimos ya en la tabla de acá. Esta es estadística peruana, ¿no? Pueden ser manejados en domicilio o establecimiento hospitalario. Sepsis, shock séptico es otra complicación. Es un estreptococo, estafilococo que le ocasionó shock séptico y sepsis y muere el paciente por shock séptico. Finalmente, ocasionado por una bacteria. Acuérdense que ya tenemos más de 11 fallecidos. Entonces, de acuerdo al registro de funciones, ¿no? Infección ocular. Yo les dije, el viruela del mono se puede meter a la córnea y causar ceguera. Neumonía. Viruela del mono también puede causar neumonía viral. Y encefalitis también. Es raro, pero puede causar. Entonces, esto nos puede pasar. Pero primerito yo creo que ustedes deben estar pensando en sobreinfección de piel y partes blandas, que puede matar incluso por sepsis y shock séptico. ¿Qué grupo poblacional tiene más riesgo de complicarse? Y ahí está la respuesta del por qué se está vacunando a pacientes con VIH. Miren, pacientes con VIH sin tratamiento antirretroviral o con recuento de linfocitos TSD4 menor de 200. O sea, en estadio SIDA. Esto se complica. Y finalmente terminan hospitalizados y pueden fallecer. Creo que el 90% de los pacientes que han fallecido eran de esta condición. Entonces, por eso es que se está vacunando este grupo, porque queremos evitar que sigan falleciendo. Esa es la idea. Y cuando ustedes vean un paciente con VIH en estadio SIDA, con viruela del mono, no lo deben manejar ustedes. Deben llevarlo a un establecimiento de salud de mayor complejidad, un establecimiento nivel 2 o un establecimiento 3, nivel 3, ¿ya? Deben ser manejados en hospitales. Los niños y los adolescentes también. Las mujeres embarazadas, obvio, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo manejo? Debe ser manejado por ginecología, en un establecimiento hospitalario. ¿Cuáles serían los signos de alarma? Los signos de alarma los busco en la primera consulta y durante la evolución.
Entonces, más de 100 lesiones en piel. A veces el paciente cuando llega al consultorio en la primera consulta tiene poquitas lesiones, pero en el transcurso de los días van apareciendo nuevos brotes. Entonces, eso se nos puede complicar. Intolerancia oral, dolor ocular o visión borrosa, adenopatías cervicales que impiden la devolución, signo de sepsis, deshidratación moderada severa, alteración del sensorio, compromiso ventilatorio, hepatomegalia, transaminases elevadas, etc. Entonces, miren, estos son los signos de alarma que nosotros debemos estar vigilando durante la evolución del paciente. Una vez que ya valoré, identifiqué el caso, valoré la gravedad, debo tomar la muestra de laboratorio para la confirmación, ¿cierto? Entonces ya sabemos esto, son frotis de la costra y de las lesiones del líquido o la pus de las lesiones en dos viales diferentes, lo enviamos al laboratorio referencial. También es posible tomar muestras nasofaringias para identificar allí el virus. Entonces todo esto se hace por PCR. Se pone a 4 grados y se envía al laboratorio de referencia. Debemos notificar el caso, nunca olvidarnos de esto, ¿no? Hay que notificar el caso en la ficha epidemiológica y también en el GIS, utilizando el código CIE10 B04X, que puede ser presuntivo o confirmado. Este es el código de viruela del mono, el CIE10 viruela del mono. Asimismo, se debe registrar el caso en la ficha 302. ¿Se acuerdan del C-COVID, verdad? Todos hemos manejado el C-COVID. Casi todos los médicos tenemos nuestro código de ingreso y acceso al C-COVID. Ahora vamos a tener una ficha que se llama 302 para viruela del mono. Esto nos va a permitir registrar el caso y hacerle seguimiento. Incluso darle recetas, darle descanso médico, etc. Es una cosa bien potente que nos va a permitir dar recetas electrónicas, darle descanso médico, registrar su seguimiento. Si hoy día yo lo sigo y de repente yo no tengo turno de la próxima semana, mi compañero lo sigue, entra con el DNI y lo ubica y continúa el seguimiento, ¿no? Es bastante útil esta ficha 302. ¿Cómo manejamos el paciente? Fatalmente no tenemos antivirales específicos para viruela del mono aquí en el Perú y el tratamiento de soporte, paracetamol, algún antihistamínico, si hay dolor en boca, tratarlo digamos, con antisépticos orales, o incluso utilizar un poquito de silocaína en gel si hay mucho dolor. Y lo importantísimo es el cuidado de la piel, evitar que se infecte la piel. Hay que decirle al paciente que se bañe con agua y jabón diariamente, que se corte las uñas, que se lave las manos con agua y jabón y evitar la sobreinfección. Evitar frotarse los ojos, porque se puede llevar el virus a los ojos y causar ceguera. Y además, usar antibióticos como diclofacilina o clindamicina en caso apareciera algún signo de sobreinfección bacteriana. Esto es clave, porque ¿por qué vamos a esperar a que termine en sepsis? Si yo veo digamos, el paciente en su visita me dice, doctor, se me ha hinchado la mano, se ha puesto roja. Ahí tenía unas heridas que no sé, me lo rasqué, se puso rojo, ahora está hinchado, me duele. Entonces yo sospecho, esto es una celulitis, ¿no? Entonces puedo utilizar antibióticos orales, iniciar con eso, ¿no? Diclofacilina más clindamicina sería una buena combinación y manejarlo. No esperar a que llegue a más y que termine siendo hospitalizado. Los niños y las gestantes, como les dije, deben ser seguidos por especialistas en hospitales. Cuando hospitalizo, esa es decisión del médico tratante. Si yo veo de que se me está complicando, apareció un signo de alarma o pertenece a un grupo de riesgo, es un VIH que estadio SIDA, mejor hospitalizarlo. Los casos leves deben ser manejados en domicilio y cuando yo decido aislar en casa, yo debo darle su certificado de descanso médico. ¿Cuándo dar de alta? Doy de alta cuando se han caído todas las lesiones.
Eso ocurre generalmente el día 21 o después, como vamos a ver. Luego viene el aislamiento en domicilio u hospital. Esto es fácil. Si hay signo de alarma o complicaciones, hospitalizo. Si no, a casa. Pero en casa no lo abandono. Y hemos recibido bastantes quejas, ¿no? Doctor, me diagnosticaron en el hospital, me mandaron a mi casa, ya pasó una semana y nadie me ve, nadie me llama, nadie me dice nada. No, eso no puede pasar. Al paciente hay que seguirlo con monitoreo remoto, por lo menos 2 llamadas por teléfono y una visita presencial o una cita presencial final para dar de alta. Ustedes saben que el aislamiento dura 21 días o más, si es que todavía